Hola amigos, vamos a comenzar nuestra primera clase y algo muy importante que quiero subrayar es que al dibujar debemos dejar de concebir la obra como un producto principalmente estético y quisiera que la consideráramos ante todo como un producto mecánico, es decir, como una máquina. Entonces la función es producir energía. Si nuestro dibujo no produce energía, hemos fracasado, ¿sí? Por el momento esas palabras puede que no signifiquen demasiado en ustedes, ¿no? Es un principio muy importante, entonces voy a tratar de explicarlo un poco mejor, ¿no? Ante todo debemos considerar de que una línea, cualquier línea que yo trace sobre mi papel, es un vector, es decir, es una fuerza, ¿sí? Y como vector tiene tres características. Tiene longitud o magnitud, dirección y sentido. Longitud es que puede ser corta o bien puede ser larga. Dirección se refiere a que me puedo imaginar un plano horizontal y en base a ese plano horizontal mi línea forma un ángulo determinado. Y sentido se refiere a que la línea puede ir del centro a la derecha, por tanto tendrá un valor positivo, o bien del centro a la izquierda y tendrá un valor negativo, ¿sí? O bien del centro hacia arriba tendrá un valor positivo, o bien del centro hacia abajo y tendrá un valor negativo. Estos vectores de los que hablaba tienden a sumarse y a restarse. Suma y resta de vectores. Y hay algo muy sencillo de comprender, ¿no? Si tenemos este vector y sumamos un vector contrario, el resultado es igual a 0. ¿Sí? Pensemos que yo empujo una mesa en una dirección, alguien más empuja una mesa en dirección contraria, por tanto la fuerza que pongo yo y la fuerza que pone mi oponente termina anulándose, el resultado es 0, ¿no? Igual, si yo aplico fuerza en esta dirección y le sumo una dirección contraria, el resultado también será 0, ¿sí? Pensemos que hay un carro, ¿no? Yo lo jalo hacia la izquierda, ¿sí? Mi oponente lo jala hacia la derecha, jalamos ambos con igual fuerza, ¿no? Entonces la energía termina eliminándose, ¿sí? Hay una eliminación de la energía. ¿Sí? Pero si tengo esta fuerza y le sumo una fuerza en la misma dirección, el resultado será una duplicación de la fuerza, es decir, se suman las dos fuerzas, ¿sí? Se incrementa la fuerza, incremento de la energía.
Esto parece muy sencillo, sin embargo resulta muy importante a la hora de dibujar. Tiene una aplicación práctica, ¿no? Aunque parece por el momento una teoría que no corresponde a nuestra área, al área del dibujo. Sin embargo, es muy importante y yo me atrevo a decir que son los principios, ¿no?, más importantes de nuestro dibujo. Bueno, para no andarnos entre abstracciones, voy a hacer un dibujo muy básico en donde tendrá su aplicación estos principios y otro donde no los aplicaremos, ¿no? Voy a empezar trazando mitad, 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 aquí una cuarta parte y mitad. Esta mitad también. Bueno, ¿sí? Esta parte para la cabeza. ¿Sí? Voy a hacer este dibujo mal, ¿sí?, exagerando un poco ese efecto erróneo de mi dibujo. Una figura intencionalmente acartonada. Se siente rígida, se siente poco dinámica, se siente forzada la pose, ¿no? Tiende mucho a la horizontalidad, a la verticalidad, perdón, ¿sí? Bueno, esta figura está mal, desde luego, ¿no? Ahora intentaré otro ejercicio mucho más dinámico. Cabeza, cuello, caja torácica, pelvis, muslo, y pierna. Los brazos en curva. Y vemos que este funciona mucho mejor que el otro. Si lo observamos con atención, ¿no?, como les decía, este tiende demasiado a la verticalidad, mientras que en esta parte hay un zigzagueo, ¿sí? Y notaremos también que esta parte es una parte más armónica, que va desde arriba hasta la punta del pie, desarrollando una S, mientras que esta parte es más activa, zigzaguea mucho más, zigzaguea, 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 zigzaguea. Por tanto tenemos dos lados, ¿no? Este lado le vamos a llamar un lado pasivo, que es mucho más armónico, y un lado activo, un lado zigzagueante, ¿sí? A diferencia de estos, que tenemos un lado pasivo y otro lado pasivo por ambos lados, ¿sí? Bueno, sigo explicando los vectores y después los llevamos a la práctica.
también, ¿no? Tenemos dos tipos de vectores, que son los vectores simétricos y los vectores asimétricos. Comenzamos con los vectores simétricos. Los vectores simétricos son los vectores que hemos de evitar, ¿no? Simétricos es que tienen un eje de simetría. Y tenemos, por ejemplo, el recto, que sería esto. ¿Sí? Tiene un eje de simetría. El cóncavo, también procuramos evitarlo. Y finalmente el convexo. ¿Sí? Tratamos de evitarlo, estos tres, porque son los que anulan la energía. Es decir, tengo una fuerza y tengo una fuerza en un sentido contrario. No pensemos que alguien empuja hacia este lado, alguien empuja hacia este, terminan anulándose las fuerzas. Los otros vectores son los vectores asimétricos, los vectores que hay que favorecer. Vectores asimétricos. Es decir, son vectores que no tienen un eje de simetría, ¿sí? Y tenemos también tres tipos. Los vectores análogos. Análogos significa semejantes. Análogos, ¿sí? Y por ejemplo tenemos un ángulo y tenemos una curva en la misma dirección, funciona muy bien, ¿sí? O tenemos un cóncavo y le oponemos un convexo, o al revés. Estos sí funcionan, ¿sí? Recordemos que cóncavo viene de cavo, cavare, del latín, ¿no? De cavar, hacer un hueco, ¿sí? Cavo, cavas, cavare. Entonces nos imaginamos, ¿sí?, que están rellenos. Este sería el cóncavo, este sería el convexo, ¿sí? Y en medio tenemos la materia. Bueno, entonces estos funcionarán muy bien, ¿sí? Estos también funcionan muy bien. Están al revés, ¿no? Aquí el ángulo con la curva también funcionan muy bien, en la misma dirección. Los otros serían los vectores alternos. Tengo una fuerza y otra fuerza un poco más abajo, ¿sí? Y otra fuerza un poco más abajo. Por tanto, no tienen un eje de simetría. ¿Sí? Y los vectores van desarrollando, ¿no?, una alternancia, como el nado de un pez, podemos imaginarlo, ¿no? Cambian de dirección, ¿sí? Esos también los favorecemos. Y finalmente tenemos vectores de desiguales, o de diferente longitud, ¿sí? Entonces tengo un vector largo y le opongo dos vectores cortos, ¿sí? Tienen diferente longitud. Es decir, en este caso tengo un vector convexo largo, le opongo
otro convexo y después le opongo un cóncavo. Bueno, creo que poco a poco se va develando, ¿no?, lo que explicaba acerca de que hay que concebir la obra primordialmente como un sistema de fuerzas, como una máquina, ¿no?, antes que concebirla como un objeto estético. Entonces es un elemento mecánico, sobre todo. Si nosotros entendemos cómo actúan las fuerzas, nuestro dibujo tendrá una mayor expresión, será más dinámico, será más bello, ¿no? Entonces vamos a regresar al ejemplo que les había dado, ¿no?, y analizar, ¿no? Les decía que los vectores simétricos, los que tienen un eje de simetría, no hay que evitarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un recto con otro recto, se eliminan las fuerzas, ¿no? En el brazo también, igual, se eliminan las fuerzas. En el antebrazo lo mismo. A este vector se le opone otro contrario, se eliminan aquí también las fuerzas. En el muslo también se están eliminando porque estoy oponiendo vectores iguales. Se eliminan desde luego, ¿sí? Mientras que en este dibujo estamos utilizando varios, ¿no? Por ejemplo, aquí comenzamos con un vector, ¿sí?, y un poco más abajo hay otro. Después se viene acá, en el abdomen, viene otro, y finalmente este. Entonces estos serían los alternos, vectores alternos, que decíamos que hay que favorecer, ¿no? Aquí, en el muslo, tenemos un convexo y le oponemos un cóncavo, ¿sí? Pensemos que esto es sólido, esto es el cuerpo humano, ¿no? Es el espacio positivo, ¿sí? Entonces este sería un convexo, tomando en cuenta que este es mi espacio positivo y aquí tengo un cóncavo en mi espacio positivo, ¿sí? Entonces tengo vectores análogos, igual aquí también son análogos, aquí también son análogos. Vectores análogos, semejantes, ¿sí? Y finalmente tengo aquí vectores desiguales. Tengo una fuerza larga y tengo dos cortas, larga, corta y corta. Vectores desiguales, ¿sí? Esto es precisamente lo que hace que funcione, ¿sí? Porque la energía va fluyendo, ¿sí? Fluye de manera alterna primero, ¿no? Fluye, ¿sí? Fluye también aquí la energía. Mientras que en este lado se están eliminando, se oponen, ¿sí? Las energías chocan y se anulan. Podemos comprenderlo también como el yin y el yang, ¿no? Entonces, el principio de lo masculino, de lo femenino, ¿sí? Del bien, el mal. Entonces, eso es lo que hace que funcione el dibujo también, ¿no? Por ejemplo, el oponer un pasivo a un activo, ¿sí? Se produce la energía. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios con estos mismos principios. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aplicando los principios que les había dicho, evitar los vectores simétricos y utilizando vectores asimétricos. Comenzamos. Yo los voy a dibujar con pluma porque de lo contrario el video no se alcanza a apreciar, ¿no?
y voy a utilizar solamente curvas, ¿sí? Voy a evitar la medida de lo posible las rectas, ¿no? Curvas sin hacer demasiada presión, curvas, lado activo, eso va a ser importante, lado pasivo, ¿sí? Esta es más armoniosa, esta es más angulosa, ¿sí? Zigzaguea más. Esto, curva, son asimétricos. Con curvas exclusivamente, las curvas nos ayudan a favorecer la transmisión de energía. Sin meternos en detalles, no queremos hacer dibujos, estamos haciendo estructuras, que es distinto. Y refuerzo algunos elementos. Vemos los vectores, los analizamos. Estamos aplicando los principios que les dije. Estamos evitando los vectores simétricos, por ejemplo aquí en la pierna, uno largo y dos cortos. Vemos que va fluyendo la energía con mucha naturalidad. Va zigzagueando. Perfecto. Continuamos con la aplicación de los principios. Cráneo, cuello, empiezo a curvar desde esta parte, ¿no? Y línea media. Tomen algunos modelos que encuentren en la red para que puedan practicar. Curvas asimétricas de distinta longitud, y los trabajo también con una cierta naturalidad, es decir, no pienso demasiado mi trazo, obviamente pienso lo que estoy haciendo, pero sin muy suelto, ¿sí? Con cierta celeridad, captando la impresión. Ahí estaría el otro. Vean ustedes, aquí está el lado activo, este lado es el pasivo, es más armónico, ¿sí? Les decía, lo podemos entender como el yin y el yang del dibujo, y es aplicable no solamente al dibujo, sino aún en la pintura, ¿no? Es decir, si tenemos colores, los colores claros nos piden colores oscuros. Si tengo colores cálidos, me piden los fríos. Si tengo colores desaturados, me piden los saturados, ¿sí? Es aplicable en la composición también. Si tengo un peso, me pide un contrapeso.
Son los principios opuestos, ¿no? Y refuerzo con flechas para señalar que en realidad estamos dibujando con vectores. La energía fluye con mucha naturalidad. Seguimos, vamos a alternar con un modelo femenino. Aquí muy importante, ¿no? Entender las fuerzas. Vean, esta fuerza se viene. Entonces logramos una gran expresión. Se viene hacia el frente. Curvas. Eliminando en la medida de lo posible las rectas. Curvas. Vean los brazos con curvas. Y ya lo tengo. Refuerzo. Por el momento no queremos detalles. No queremos detalles, en realidad lo que queremos son estructuras llenas de fuerza, llenas de expresión, dinámicas, poderosas. Solo nos interesan los contornos. Poco a poco iremos complicando un poco más nuestro dibujo, ¿sí? Al inicio esta manera de trabajar normalmente les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Todos tienen una forma de trabajar y esta es una forma de trabajar con la que no están familiarizados, entonces no obtienen normalmente un buen resultado, sino hasta después de varias clases. Entonces les pido paciencia para que sus neuronas hagan nuevas conexiones y empiecen a entender, ¿no?, la lógica de las estructuras. Vamos a hacer un modo masculino. Internamos. Cuello. Línea media. Un abdomen abultado en este caso. Hay una diferencia entre pose y gesto, así como hay un gesto facial, también hay un gesto corporal. La diferencia entre pose y gesto es que la pose es artificial, mientras que el gesto es natural. Es decir, yo puedo estar posando
¿no? Alguien me dice posa para dibujarte, entonces sería pose. En cambio el gesto, ¿no? Es natural. Alguien puede comenzar a dibujarme sin yo estar enterado, ¿no? Ese sería el gesto corporal. Entonces es muy importante captar el gesto o la pose. Ahora bien, la recomendación es que se capta el gesto dibujando con cierta celeridad, ¿no? Cuanto más lento dibujo, el gesto se nos escapa. Mi primer trazo debe ser siempre un trazo rápido, enérgico. Si por el momento tienen seguridad, ¿no? Con la práctica lo irán superando. Bueno, trazamos los vectores para que quede claro, ¿no? Este corresponde a un cuerpo de una persona mayor, ¿no? El abdomen abultado.